Bueno, un año que se va terminando, bastante movido. Yo estaba diciendo, antes de que vengas, que quedaron muy expuestos el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, Ejecutivo. cuando realmente muchas veces la estrella de las críticas, entre comillas, eso estrella, ¿verdad? Es el Poder Legislativo. Se critica mucho la labor parlamentaria, pero esta vez cometieron un hecho que fue muy criticado. ¿Cómo viste vos? Primero te pregunto eso, lo que ocurrió, esta reunión secreta que se dio y que se filtró y por eso supimos de ella. Bueno, mira, Marcos, este gobierno del cartismo secuestró al Partido Colorado. No hay disidencia hoy dentro del Partido Colorado, dentro de la Junta de Gobierno. Asume el 15 de agosto, empieza a copar los organismos extrapoderes, Contraloría, Fiscalía, Jurado de Enjuiciamiento, Consejo de la Magistratura. Luego, el copamiento financiero también, ojo, ellos están desplazando a la gente que hace tiempo está trabajando, la gente de Asoban, por ejemplo, ¿verdad? O sea, crearon leyes que fortalecen su imperio económico. Eso es el cartismo. Los que están mejor son ellos, y no el pueblo y mucha gente que viene trabajando hace años en nuestro país. Y ahora están con la idea un poco de copar el Poder Judicial. Por eso la reunión secreta primero dijeron que sí, luego que no. Pero a mí me hace suponer que estuvo ahí el presidente de la Junta de Gobierno, que es el señor Cartes. Eso atenta en contra de lo que manda la Constitución Nacional, el propio Código de Ética Judicial. Menos mal, el Poder Judicial abrió una investigación. Bueno, ojalá que por lo menos por ese lado se pueda por lo menos sancionar a estos ministros que campantemente fueron a reunirse de forma secreta con el presidente Peña, ¿verdad? Violando todas las normas, leyes y hasta su propio código de ética. Pero aparte, una cuestión que justamente en la entrevista que tuvo con varios colegas, Santiago Peña admitía que él tiene una causa abierta contra adversarios políticos suyos. Entonces, partiendo de ahí, no cuidó las formas tampoco, porque si vos sos presidente de la República, es un cargo público, tenés enfrente a los ministros de la Corte Suprema de Justicia que van a decidir sobre un juicio donde vos sos partícipe, entonces cuida las formas, pero en este caso ni siquiera eso. Sí. Y peor, con el condimento político, o sea, no cuidó para nada la forma. Claro, debilita el Estado de Derecho, más todavía con este nuevo grado de inversión que de alguna u otra manera fortalece el sistema macroeconómico del Paraguay. Lo que hace el Poder Ejecutivo es debilitar y el Poder Judicial degrada el Estado de Derecho. Y así, Marcos, Edgardo, la gente que nos está viendo por ABCTV, nadie va a venir a invertir en el Paraguay con un Poder Judicial débil, con un Poder Judicial degradado por estos ministros que no hacen honor a su juramento. Ahora, diputado, a mí me dio la impresión de que lo que ocurrió después, cuando él tratan de arreglar, digamos, de alguna manera lo que hicieron, con esta reunión que hicieron en el Poder Judicial, la presencia de el presidente de la República ahí reunido ahora sí con los ministros que no son colorados, ¿verdad? Y incluso esta entrevista, streaming que hizo con los periodistas, que a mí... eso me reveló mucho porque si bien no fue una entrevista donde lo atacaron, pero le hicieron ciertas preguntas donde lo expusieron tal cual es, ¿verdad? Me gustaban especialmente Santula, ¿verdad? Y Bierzi, los dos me gustaron porque Gemavi, que hicieron preguntas así bastante incisivas, pero en general todas las preguntas que se le hicieron lo exponen a él, y yo creo que eso es lo que él, por eso él hace reuniones secretas y no quiere exponerse, porque sabe que cuando habla va a decir cosas que después le van a hacer ver que no son correctas. ¿Qué opinas vos al respecto? Sí, se le escapa ciertas cosas, sí. Comete sincericidio. Así es, sí, siempre le pasa. ¿Pero hace a propósito o porque no quiere transparentar? Mira, esa es otra cuestión. No. Mira, Edgardo, yo creo que él tiene una sobredosis de soberbia. Resultó este chico Harvard que tanto creíamos que iba a cambiar la vida de los paraguayos, resultó que sí, cambió, pero cambió la vida de él, ¿verdad? Cambió su patrimonio
Sí. que creció exponencialmente y bueno, y ahora él como otros también que están dentro del oficialismo viven en la opulencia, viven en la opulencia y se olvidan del Paraguay profundo, de la situación real de la gente, de que 400.000 familias, que son 1.600.000 paraguayos, no están pudiendo pagar, por ejemplo, su cuenta de luz cada fin de mes. Y eso no lo dice Billy Baesken, eso lo dice la propia Administración Nacional de Electricidad, ANDE. Entonces, ¿dónde estamos? La gente que hoy está en los hospitales, no hay medicamentos y estudios en los hospitales. Y ahí es un tema gravísimo. Este gobierno aumentó la cantidad de recursos. Hay más plata hoy destinado al Ministerio de Salud Pública, pero ellos encarecieron los estudios en los hospitales porque tercerizaron todo, Edgardo. Hoy un análisis, una ecografía, un electrocardiograma, todo está tercerizado. Al tercerizarse, prácticamente hoy los hospitales son grandes cascarones. Y eso infla el presupuesto de gasto de la nación y, en fin, el uso de la plata pública no rinde. Hay plata en Paraguay, no se usa bien nomás. Ese es el problema. Ujú. Ahora, dentro de ese contexto, también hay fuertes críticas al sistema de educación. Y esto es una cuestión que no solamente se da acá. Veo esa particularidad, esa similitud en los discursos y en los resultados. En Argentina también con Milei, ya que hablan tanto de cercanía entre Peña y Milei. En Argentina también se le está cuestionando bastante. Se invirtió bastante recursos económicos, pero no los resultados. Y al igual que Milei, a Peña se le cuestiona la calidad de la educación. Se invierte mucho en alimentos, que es una parte esencial, digamos, pero también la calidad educativa. No se enfocaron en eso y no nos enfocamos todavía en eso. Este programa Hambre Cero, que es el programa estrella de este gobierno, Marcos, Edgardo, era algo que ya estaba. Nosotros los liberales somos los que iniciamos prácticamente con Luis Alberto Wagner en el 93, el vaso de leche, el almuerzo escolar, la merienda. Eso se inicia con las gobernaciones liberales en Central y se expande luego a lo largo y ancho. Luego lo realizaron las municipalidades a un bajo costo, ¿verdad? Siempre pongo como ejemplo la municipalidad de Itá, que con 7.000 guaraníes ya tiene un plato de comida que hacen los propios padres y de familia de esa escuela, de esa institución educativa, y los ingredientes que se van a utilizar se compran de los productores frutihortícolas de la zona. Este programa Hambre Cero centralizó prácticamente la plata pública. Centralizó la plata pública, no se compra de los productores. Yo le desafié al presidente Peña y a todo el oficialismo colorado en la Cámara de Diputados para que me digan quiénes son los productores de Central que le venden a Hambre Cero. Creo que mencionaron 2. Yo le pedí 10. 10 nombres de productores de Central que proveen a Hambre Cero. Mencionaron 2. Quedaron ahí. Te cuento, o sea, no están comprando de los productores frutihortícolas. No fortalece la agricultura familiar campesina. El plato de comida cuesta 16, 17 mil guaraníes. Y esa plata finalmente va y llena los sobres del poder que fueron denunciados por esta editorial este año y que terminan en Muro y Charoga. Esa es la realidad, la triste realidad de cómo se usa la plata pública. Sí, los productores de J. Augusto Saldívar, por ejemplo, tienen que salir hasta la ruta para montar un puestito ahí. Y realmente, yo menciono J. Augusto Saldívar porque es, digamos, una zona que me queda siempre al paso, voy, compro y realmente ellos te dicen, nosotros necesitamos mercado, nosotros necesitamos salir de acá, llevar. Y ese llevar hasta los mercados te cuesta plata, el flete, esas facilidades creo que nunca se encontró. Y después me acuerdo también de los productores de cebolla que apilaban sus bolsas, no podían sacar al mercado porque había una saturación, en papa lo mismo. O sea, no se vio esa arista para ayudar al productor de tierra adentro. Es más, ahora, entre paréntesis, me acuerdo de algo que dijo Nicanor Duarte Frutos en estos días, que los propios ministros del Ejecutivo no saben la realidad de su gente. Van a un acto público con el presidente y ellos son los primeros en venir, antes que el propio presidente. O sea, esa es una realidad
que el presidente no ve, no le llega, yo creo que le llega la información, pero por ahí no da una solución porque no tiene la gente adecuada. Ahora, una cosa que yo, volviendo al tema de la imagen que transmite Peña, y que especialmente en este cierre de año, los últimos actos de los que participó, y uno de ellos fue esta convención que se hizo, o la reunión que se hizo del Partido Colorado, donde estuvieron el vicepresidente de la República, Pedro Aliana, que ahí fue designado y redesignado como candidato de vuelta, y estaba Horacio Cartes. Yo creo que él fue el centro, realmente. Y a mí, yo justamente te quería preguntar sobre eso, a mí me dio la impresión de que ahí como que lo llamaron al presidente, o sea, la presencia del presidente de la República fue para retarlo, en sentido paraguayo, o ya, ¿verdad? Y para darle instrucciones de lo que tiene que hacer. Por ejemplo, Cartes así en el escenario le dijo, tenés que acercarte más al partido, ¿verdad? ¿Qué te parece? ¿Qué imagen transmite el presidente con este tipo de actos? Bueno, yo desde el principio, Marcos, y cada vez se nota más esto, ellos tienen un libreto fascista. El cartismo tiene un libreto fascista y ese es el famoso, el único líder. ¿Quién es el único líder? Cartes. Centralizan el poder de la República, copan los organismos extrapoderes, no hay disidencia dentro de su partido. Eso es lo que se nota en las reuniones de la Junta de Gobierno. Todo el mundo va para aplaudir, tipo foca ahí, ¿verdad? Yo te digo con sinceridad, la imagen del único líder está instalado y es el patrón el que vive sobre la línea de España, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Queda relegado prácticamente, rezagado prácticamente el presidente Peña. Se siente ahí que hay una incomodez entre ellos, más todavía por las expresiones del vicepresidente de la República, que creo que no le gusta para nada ser candidatos a presidente en el 2028, ¿verdad? O sea, por las expresiones de su rostro uno se da cuenta que no le gustaba lo que se le decía. Sí, y también por el lenguaje corporal. Después claro. Se puso a golpear así frenéticamente el sillón donde estaba, ¿verdad? Unos nervios se le notaban increíbles. El único líder del cartismo le exigía a ponerse las pilas. Sí, asumir la candidatura. Asumir la candidatura, y él, al parecer, no le gustaba lo que se le decía. Bueno, en fin, ¿qué es lo que se nota aquí a leguas? Y eso es lo que siempre dijimos, ¿verdad? Que el que tiene el poder es otra persona y no el presidente de la República. Y eso se nota a leguas porque, imagínate, ¿cuántos viajes hizo Peña? Creo que más de 53 viajes. ¿Cuánta plata pública gastó? Y con un aumento presupuestario para este año. Y con aumento nuevamente. Cada año él tiene aumento presupuestario en boletos para avión y viáticos. O sea, una millonada de plata. Te pregunto, Marcos, Edgardo, ¿vino pico algún inversionista a Paraguay fruto de sus viajes? Yo no conozco. Yo tampoco conozco. Y vuelvo a lo mismo. En el caso de Milei es la administración que menos inversión trajo a la Argentina. En el caso de Milei. Y tal vez sea por el modelo. Y en el caso de Peña, yo estuve preguntando, inclusive a Manuel Ferreira le pregunté si sabía y no me supo decir con precisión. Pero es para llevar el apunte. Costo-beneficio. Claro. Costo-beneficio. Claro. ¿Cuánto invierte el Paraguay? 55 viajes. En sus 55 viajes. ¿Cuánto invirtió, Claro, Marcos? y la mayoría de ¿Redituó en algo? Claro, la mayoría de los que vienen, aparte, son de la región, Argentina, Brasil, Uruguay, ¿verdad? Y él se va a la India, ¿verdad? Se va a Hungría, Noruega, ¿verdad? Parece más bien lugares que uno elegiría para conocer, viajes exóticos, ¿verdad? Porque esa es la impresión, que él quería ser presidente para poder, entre otras cosas, ¿verdad? Para hacer negocios, pero también para viajar por el mundo. Pero tenemos 2 grados de inversión bastante relevantes. O sea, ¿cómo se explica eso también? O sea, El trabajo del privado. Sí. Eso, yo te digo, mira, en esta última semana, Edgardo, tuve la posibilidad, porque la Cámara Baja aprobó, premiamos el premio de las residentas a Karen Leguizamón, a la licenciada Karen Leguizamón, que es la presidenta de Asicofru. Ella no solamente logró la exportación de tomate luego de 50 años, ellos son comerciantes, el sector privado, sino que también es conocida por su lucha en contra de la corrupción y por la transparencia en el abasto.
lucharon en contra de varias mafias que están instaladas en el abasto. Y lo último, lo más relevante, denunciaron al penúltimo presidente de la CENAVE y ahora está imputado. Sí, Pastor Soria. Claro, por soborno para el tema de contrabando de frutihortícola. Entonces, logramos, porque creo que los colegas del oficialismo no sabían quién era Karen Leguizamón, porque cuando estábamos hablando, cuando yo estaba en el atrio y estaba diciendo de por qué le estábamos premiando, el oficialismo colorado sale de la sala, nos quedamos solos los opositores. Bueno, en fin, este grado de inversión se debe al sector privado, así como también la exportación de tomate. Yo no digo que el gobierno no tenga tampoco sus méritos, claro que sí, suma, ¿verdad? La gestión del ministro de Economía, la gestión del ministro de Agricultura también, obviamente, pero que no se lleven todos los laureles ellos. El sector privado en un 90% hizo posible que tengamos este grado de inversión y también la exportación de tomate. Uh-huh. Ahora, dentro de este contexto también el presidente Peña vendió mucho fuera, vendió mucho en la imagen del país, pero acá nosotros tuvimos hace unos días el encuentro Mercosur. Y yo no sé qué sensación tenés, diputado, pero yo noto un distanciamiento con el Brasil, más allá de que Santiago Peña dice que las relaciones están bien, que el tema de Itaipú, hay el espionaje de por medio, pero fue muy frío el trato que tú, es más, la forma tan pichada de Santiago Peña de manifestarse durante su discurso y también en el saludo. Vos le veías a Santiago Peña darle la espalda al anfitrión, exagerar con levantar las manos. Yo le decía a Marcos, estas son actitudes de una persona muy pichada que no corresponde. Mira que a mí los brasileños me agradan mucho en cuanto al trato, pero es una diplomacia con la que vos tenés que lidiar todos los días, no de tanto en tanto. Todos los días. Es la máxima economía que tenés y es el canal por donde vos vas a crecer, independientemente de la Argentina. Pero entre Argentina y Brasil... Brasil. Sí, totalmente. O sea, tenés ahí un monstruo al lado tuyo. Y me parece nomás que, no sé, sí. En cuanto a la diplomacia, no estamos tan bien, mira, digamos. Edgardo, qué triste, porque el único responsable de las relaciones exteriores es el presidente de la República, eso lo dice la Constitución Nacional. Y tenés razón, la diplomacia no funciona. Yo creo que este gobierno fracasó, y ese fracaso lo vimos ya el año pasado, hace un año prácticamente, sí, cuando el diplomático Xiu Li visita Paraguay para una reunión de las Naciones Unidas, no recuerdo qué reunión. Sí. Y me escribe y va al Congreso. Yo le dije, yo estoy en el Congreso, ¿puedo ir? Claro, vení, te esperamos. Él es un diplomático, un alto diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de China continental, que se encontraba en una misión aquí en Paraguay. Bueno, le dieron la visa, me imagino, por eso ingresó. Por visitar el Congreso y por decir que China continental es la única China y que Paraguay tiene que mirar al mundo de frente y no de costado, lo expulsa la Embajada Paraguaya, el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo le vas a expulsar a una persona por sus expresiones, atendiendo que lo que dijo es lo que reconoce 183 países en el mundo de 187? No tiene sentido. Y estamos hablando prácticamente de la primera potencia mundial, que es China continental. Sí. O sea, ¿dónde está la diplomacia? Imagínate que China diga, bueno, nos enojamos con Paraguay, que tiene 6 millones de habitantes, chiquitísimo es, no le vendemos más nada. Todo lo que estamos viendo acá es chino. Importamos, nosotros somos los mayores importadores prácticamente de China. O sea, todo traemos de China, la tecnología de punta. Yo creo que se están equivocando grandes. Nosotros tenemos que ser pragmáticos. No digo que Taiwán es nuestro aliado hace años, tenemos que seguir con eso, pero nosotros tenemos que mirar el frente al mundo, Marcos, y tenemos que hablar con China continental también, sin que Estados Unidos se enoje. Pero por supuesto que no. Pero no meternos en esa guerra geopolítica y favorecerle a uno nomás. ¿Qué quita el Paraguay de esa guerra geopolítica? Nada, absolutamente nada. O creo que ellos sí quitaron el levantamiento de la sanción de Cartes. No, y ahora, el gobierno de Trump. Y ahora pero el pueblo paraguayo, ¿qué quita?
Las donaciones que vienen al Congreso, las donaciones de China, Taiwán, que no son controladas, prácticamente, bueno, millones de dólares. Y eso pasa sin ser auditado prácticamente. Ahora, y a eso yo le agrego el tema de que Trump cortó toda la financiación a USAID. Y USAID era una organización que aportaba muchísimo al Paraguay con cursos, con becas, con muchas cosas. Yo lo sé porque hay muchos colegas afectados que trabajaban para la USAID y ahora prácticamente desfinanció Trump de manera tremenda, ¿verdad? Y no es solamente por el que se queden sin trabajo algunos colegas, como dije, sino que yo creo que el aporte que hacían eran mucho en formación, en el tema de contra la corrupción, por los derechos humanos, cuestiones muy importantes que justamente a este gobierno parece que no le importan para nada. Totalmente. No, pues lo que menos le importa es la corrupción, el desvío de la plata pública. Eso se vio demostrado desde el inicio, cuando eliminaron la Secretaría Anticorrupción. Ellos coparon la Contraloría. La Contraloría es un elemento del gobierno de turno. Yo le dije al Contralor en varias ocasiones, no le gustó eso, pero no es la primera vez. Ya le había dicho cuando era concejal departamental que él pudo haber evitado el robo del $1.000.000. Siendo concejal departamental le dijimos, auditar la gobernación, esta gente está desviando la plata pública, y nunca nos hizo caso. Y ahora él actúa como juez y parte a la vez del Ejecutivo. Y eso lo reclamamos desde la Comisión de Cuenta y Control, que soy miembro, que es el brazo prácticamente constitucional de la Contraloría. Eso lo dice la Constitución Nacional. Y bueno, quiero nomás que el Contralor también sepa que le estamos controlando. Sí, de hecho también utilizaban la Contraloría para intervenir el municipio de Ciudad del Este, ¿verdad? Y también la Asunción, digamos, para compensar de alguna manera políticamente. Sí, es cierto. Y respecto al tema diplomático, yo tengo, de la diplomacia paraguaya, tengo la impresión de que siempre nosotros fuimos muy dependientes de Estados Unidos en cuanto a nuestras decisiones geopolíticas, pero me parece que nunca tan evidentemente como en este periodo. ¿O cómo lo ves vos? Sí, estamos muy, muy, muy sometidos al país del norte. Eso no es bueno, porque somos un país soberano. Tenemos que cuidar nuestra independencia, no tenemos que someternos a ningún país. Al contrario, tenemos que someternos a lo que al bienestar de nuestra gente. Si hoy tenemos que tener relaciones diplomáticas con China continental, porque eso nos va a abrir las puertas del mundo, va a haber inversión, innovación en tecnología, vamos a ayudar a este crecimiento macroeconómico que tiene el Paraguay, pues lo tenemos que hacer, Marcos. No tenemos que prestarnos a cuestiones geopolíticas que no competen a la necesidad del pueblo, sino que a beneficios de otros países que no tenemos nada que ver. Vamos directamente volvamos a nuestra realidad, diputado. Y yo te quería preguntar, hay un tema que es reciente, de la semana pasada, sobre el cual hay mucha polémica hasta ahora, muchas reacciones, que es esta convención extraordinaria que hizo el PLRA en Coronel Oviedo, donde se modificó el estatuto para volver a lo de antes, que solamente el 20% de la representación tengan como máximo las mujeres, ¿verdad? O sea, esté obligado el PLRA a darle ese 20%, pero es un mínimo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo, Marcos, que nosotros, los liberales, dimos un paso al frente y dos atrás. Especialmente en esta última convención, no supimos valorar realmente a la más gloriosa América, como lo diría el Papa Francisco. Las mujeres, te hablo con propiedad, porque yo tengo muchas correligionarias, conozco a muchas mujeres dirigentes del partido que son mucho más guapas que los varones. Mira que aparte de que son disciplinadas, se esmeran más, son más leales, y la lealtad en política vale muchísimo. La lealtad es tipo oro QI en política. Y yo creo que realmente, y me incluyo también, porque yo soy parte también de la dirigencia del partido, no supimos mantener ese 50% que de alguna u otra manera tendría que haber servido para que este partido se pueda ayornar a los nuevos tiempos. Hay que recordar, Marcos, Edgardo, que hace 50 años las mujeres no votaban todavía. O sea que es
un avance tremendo que el Partido Liberal Radical Auténtico dio. Y bueno, lastimosamente esta conducción actual de Hugo Fleitas, que es manejado a control remoto, ojo, por Alcides Riveros, que es presidente de la Coordinadora de Intendentes Liberales, y también por Ricardo Estigarribia, bueno, hicieron retroceder prácticamente al PLRA. ¿Y qué consecuencia podría tener eso electoralmente hablando? La desmotivación del sector femenino, que a luces se nota hoy, ¿verdad? O sea, hay muchas mujeres que hoy se sienten bastante decepcionadas. Y esto lo digo porque Benita Jara, la licenciada Benita Jara, fue la primera y única intendenta, por ejemplo, en Capiatá. Nunca pudimos ganar más luego de Benita Jara en la ciudad de Capiatá, y ella fue la única mujer que levantó la voz en la convención del domingo pasado. Y bueno, en nombre de ella, realmente mi solidaridad a todas las mujeres. Vamos a tratar de despertar nuevamente a este gigante dormido y volver a reencauzar. Y ahí quiero nomás, Marcos y Edgardo, que me escuchan un ratito, ¿verdad? Hoy yo les pregunto a usted y a la gente que nos está viendo, ¿a quién pico el Partido Liberal Radical Auténtico hoy representa? ¿Por quién levanta su voz? Y peor aún, uno va a la convención del partido, y no es la primera, está en la segunda ya en este año, en donde no podemos levantar la voz en contra del gobierno. Esto es Cerro Olimpia. La Constitución Nacional dice que el que gana las elecciones es el que tiene la lapicera y el que pierde es el que tiene que controlar. En cualquier parte del mundo, dentro de un partido opositor, en su convención, no solamente los convencionales, sus autoridades partidarias, sus dirigentes, sus líderes, levantan la voz en contra del gobierno de turno, en contra de la mala administración. Ahí nosotros tendríamos que no hablar de estos temas nomás, sino que decirle al presidente Peña en qué se está equivocando y qué está haciendo mal. Ser la voz de muchos jóvenes que no tienen oportunidades laborales hoy. Y no podemos ni siquiera hablar en nuestra convención. Está mal el partido. Y eso es lo que queremos despertar hoy nosotros desde el Frente Radical. Yo formo parte de un sector que se llama Frente Radical, que está liderado por el senador Eder Villalba, y lo que estamos buscando es despertarle a este gigante dormido, que le represente al pueblo que hoy no está teniendo medicamentos y estudios en los hospitales, que no tiene oportunidades laborales. Si así nos vamos, Marco, Edgardo, yo creo que el partido difícilmente llegue a ser opción de cambio en el 2028. Esa es la realidad. Justamente eso, diputado, porque esta decisión de disminuir el cupo femenino, y en contrapartida tenés dos precandidatas que apoya el Partido Liberal en Asunción. ¿Y cuál es el mensaje? O sea, ahí hasta el electorado se confunde en torno a esa cuestión. Y yo no sé si hay un diálogo con la mesa Unidos por Asunción en ese sentido, pero de alguna forma disminuye las chances si hay una desmotivación del sector femenino. Claro, totalmente. Yo creo que se están equivocando. Le digo públicamente a Alcides Riveros y a Ricardo Estigarribia, este no es el partido que tendría que ser una opción de cambio para el pueblo paraguayo ya en este 2026 y 2028. Este no es el camino de un partido opositor. Si ellos piensan que el camino de la censura va a triunfar dentro del PLRA, eso es imposible. Este es un partido de hombres libres. Y jamás podemos ser opción de cambio si nosotros no levantamos nuestra voz y no le representamos a la gente que hoy no tiene ni siquiera ni para comer. O sea, se están equivocando y muy, muy grande. Ahora, diputado, pero más allá de eso, contando con todo eso, ¿cómo están, te parece, los acuerdos que se están tejiendo? Porque se vienen las municipales, este es un año que va a girar políticamente alrededor de eso, y se ven, por ejemplo, algunos casos como en Ciudad del Este, donde hay un poco de conflicto. Acá, aparentemente en Asunción, hay ya un acuerdo que va para adelante. Pero en general, ¿cómo estás viendo estas municipales para la oposición, para el PLRA y para la oposición en su conjunto? Mira, el Partido Liberal es un partido grande, es un partido resiliente. Yo veo bastante bien, porque se hicieron acuerdos en más de 100 municipios a lo largo y ancho de la República del Paraguay, y esos acuerdos son sobre la cabeza de un liberal.
de un liberal, excepto en algunos distritos importantes como Asunción, Ciudad del Este y otras capitales departamentales. Le tenemos a un diputado nacional del departamento de Itapúa que va a ser nuestro candidato a intendente por Encarnación. Yo estoy confiado de que la oposición a través del Partido Liberal va a conquistar muchos municipios en este 2026. Si nosotros logramos conectar la indignación que hoy siente la ciudadanía, Edgardo, con este gobierno, que se muestra autoritario, soberbio, arrogante y que no solucionó los problemas básicos de la gente, transporte público, medicamentos y estudios en los hospitales, un espacio, un trabajo digno para nuestros hijos. Yo confío y estoy seguro de que vamos a ganar, pero muchísimos municipios. Y uno de los municipios más importantes que vamos a ganar es Asunción con Sole Núñez. Y en el plano del Congreso Nacional, diputado, ¿cómo ves que se va a presentar este 2026, año electoral? Entiendo que va a haber muchas modificaciones de leyes también, van a meter mucho presupuesto también, y habría que ver si se desarrollan la totalidad de las sesiones ordinarias, porque muchos van a estar muy involucrados en sus distritos. ¿Cómo ves el panorama y sobre todo esas fuerzas que en la Cámara de Senadores ya están divididas, los oficialistas, pero veo que todavía están bastante disciplinados en diputados? No hay un quiebre, por lo menos a simple vista. Ojalá que este año en la Cámara Baja se pueda un poco flexibilizar más, exista más, se atomicen más las fuerzas dentro del oficialismo colorado, porque esa centralización no hizo nada bueno dentro del Congreso. Se crearon leyes direccionadas para que solamente un sector se apodere de los recursos públicos. Por eso siempre decimos de que este gobierno aumentó la desigualdad entre paraguayos. Ellos nomás son los que están mejor. El resto, bien, gracias. Seguimos teniendo los mismos problemas de siempre. Ellos hablan de macroeconomía, todos los días escuchamos el tema del grado de inversión, pero pega con tu allí, la gente sigue teniendo su salario mínimo, y ese salario mínimo que aumentó un poquitito no alcanza ni siquiera para comer un rico asado con nuestros hijos, con nuestra familia los fines de semana. Nosotros desde la oposición lo único que queremos es que la gente sea feliz, Edgardo. Trabajamos por eso, tenemos una identidad propia dentro de diputados, hacemos leyes con sensibilidad social para la gente que más necesita. Esa es nuestra consigna dentro de nuestra representación departamental en Central en Diputados. Y bueno, vamos a seguir con esa misma línea este año y esperemos tener un poco más de espacio. Yo soy parte de la Comisión de Cuentas y Control, Marcos, y de todos los pedidos que hice este año, no tuvimos respuesta. Así forzado tuvimos la presencia del doctor Carlos Morinio, que denunció la comida prácticamente incomible que se servía en el INERAN. Bueno, vino, los escuchamos y ahora estamos preparando nosotros, de acuerdo al uso del presupuesto de gasto de la Nación, de acuerdo a nuestras atribuciones, una atenta nota que vamos a enviar a la Contraloría. Si la Contraloría no nos hace caso, vamos a enviar directamente a la Fiscalía, porque creo que la denuncia que hizo Carlos Morinio es bastante grave, ¿verdad? Se compraron 1.500 kilos de locote para este último mes. No sé qué van a comer, qué van a hacer con tanto locote, ¿verdad? Bueno, en fin, la plata pública no llega a destino. Y peor aún, se juega con la comida de los enfermos. Y eso es indignante. Eso realmente tenemos que denunciar. Y para eso estamos. Por eso, ojalá que la Comisión de Cuenta y Control y otras comisiones puedan funcionar, porque hoy están copadas por el cartismo y están anestesiadas. Bueno, no corrieron este año las interpelaciones, no corrieron las intervenciones municipales también, salvo dos, creo que fueron las más resonantes, Asunción y Ciudad del Este, y dentro de ese contexto los esquemas de corrupción que se mantuvieron. Claro, aparte se dio impunidad a varios intendentes. Claro, sí, yo tengo que resaltar un hecho distintivo, destaco la lucha que viene realizando la coordinadora de víctimas de la mafia de los pagarés. Creo que eso dejó
en evidencia un esquema bastante tétrico, bastante, hasta si se quiere, incomprensible, porque son funcionarios y altas autoridades que estaban metidos en esto, sacándole el puchero. Sí, a gente humilde. A gente muy humilde. Terrible. No sé si vos tenés algo en mente, diputado, algo que se pueda destacar que se dejó en evidencia en este 2025, que hubo muchísimas denuncias, pero dentro de ese contexto no sé si desde la Cámara de Diputados ustedes discutieron algo puntualmente desde la oposición. Sí, se aprobó, la última semana se aprobó un proyecto de ley que de alguna u otra manera va a ayudar a las víctimas de la mafia de los pagarés. Esperemos que así sea, ¿verdad? Esto realmente... El Poder Judicial no funciona. El Poder Judicial está en la corrupción, igual que el Poder Ejecutivo. Y bueno, ojalá que de alguna manera esta gente entienda. Pero cuando uno escucha, ve que se reunieron secretamente con el presidente Peña, Poder Judicial con el Poder Legislativo, uno se da cuenta que todo es una componenda. Y que siga el baile, siga el baile. Y eso es lo que indigna hoy a la ciudadanía, esta situación de dejadez, de descontrol, de corrupción galopante, que siempre alertamos también, Marco, porque dijimos, el copamiento va directamente de la mano con una corrupción galopante. Y eso se está dando hoy. Por eso que la plata no alcanza. Empezamos con 14 mil millones de dólares de presupuesto. 14 mil millones de dólares. Hoy prácticamente tienen 19 mil millones de dólares. O sea, tienen, 5 mil millones de dólares más para poder desarrollar económicamente al Paraguay. Con mayoría en ambas cámaras, sin resistencia a los proyectos. Con todo. Ojalá que realmente ese crecimiento macroeconómico pueda permeabilizar y la gente que más necesita tenga también su Navidad, su Año Nuevo, ¿verdad? Y que se reditúe en mejores condiciones de vida, ¿verdad? Diputado, durante este año varios dirigentes liberales con los que hablamos hicieron una alusión al tema del PLRA, justamente que la falta de conducción, la falta de liderazgo. ¿Esto se va a solucionar cuando se elijan nuevas autoridades o va a seguir el PLRA en esta disputa interna? ¿Cómo lo ves? Es sano que nosotros nos enfrentemos, que compitamos. Eso dinamiza el partido, le da musculatura. Hoy tenemos dos corrientes bien marcadas dentro del Partido Liberal, la corriente conservadora y la radical. La conservadora son los que negocian, los que pactan, los que transan con el gobierno de turno. Esos son los famosos liberales geniolitos. Y los otros, a quien me siento representado, somos los radicales. Nosotros somos, Marcos, los que le enfrentamos a la corrupción. Denunciamos, enarbolamos la lucha histórica del partido por la transparencia, en contra de la corrupción. Ya que lo mitad de sea no pudo ir, yo lo escribí y peso original mi oficialista colorado del Congreso. Pues. Esa es la realidad, eso somos nosotros. Y hacemos leyes para la gente que más necesita. Estamos con el que verdaderamente necesita la presencia del Estado. Esos dos modelos se van a enfrentar el 7 de junio y bueno, esperemos que nosotros los radicales tengamos la victoria este 7 de junio para cambiar el rumbo del partido y que sea una opción de cambio en el 2028.